suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Revienta Reborn. Estamos en DCS World y estamos en el F5. En este caso, vamos a poner la pausa. Y vemos un F5 iraní, verde él. Y hoy, como podéis ver, estamos hablando de las bombas de racimo, las CPU52B. ¿Ok? Es una bomba bastante difícil de usar en DCS. He estado viendo el manual real, ¿vale? He estado viendo el manual real y no cuadran los números porque en DCS esta bomba no le puedes configurar la apertura de racimo. Simplemente se abre y punto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que si no puedo configurarla de ninguna manera, ¿cómo puedo yo usar las tablas que están calibradas en 1200, 1800? Entonces, bueno, os pongo alguna imagen de las tablas para que las veáis. Veis que os pone en el título apertura 1800, por ejemplo, no sé qué tablas pondré. Os pone la altura a la que se suelta la bomba al objetivo. Entonces, en teoría, esa bomba, aunque la sueltes a 10.000 pies, se va a abrir a 1800 pies de altura. Pero no, en DCS como funciona es, se abre a los 4 segundos. O sea, soltamos la bomba y se abre a los 4 segundos, ¿ok? Así que bueno, al final del tutorial os daré una mini tabla que me he hecho a base de estudiar y haciendo prácticas, por si queréis buscar otros valores, otras maneras de atacar al objetivo, que tengáis ahí recursos para poder hacerlo. Hoy vamos a ver dos maneras, la típica que estáis viendo en todos los vídeos de bombardeo, lateralmente, mirar, girar y soltar la bomba. No tiene gran misterio. Y luego vamos a hacer una pasada baja cota, que yo creo que esa va a ser la más habitual y realmente es la que en mi opinión me gusta más cómo funciona en DCS, porque soltando así en picado, como vamos a hacer un picado de 30 grados, no hay mucha dispersión. Vamos a intentar usar la máxima dispersión de la bomba. Ten en cuenta que esta bomba, una vez que se abre, suelta bombetas, y esas bombetas, cuanto más tiempo de vuelo tengan, más se abren. En DCS tampoco está muy bien modelado y tienen una especie de apertura máxima, parece ser, no sé, me da esa sensación. Entonces, si está muy pegadita, se chocan todas en el mismo sitio, y si está muy alto, pues coge y abarca mucho campo. ¿Vale? Tanto campo, en la vida real abarcaría tanto campo que sería inefectivo, porque una bomba caería allí, otra acá, entonces no serviría de nada. Tienen que caber dentro de lo que cabe juntas, pero no muy juntas ni muy separadas. Entonces, más o menos en DCS he visto que por encima, la apertura de la bomba por encima de 4000 pies es bastante buena. Entonces ya abarca lo que más o menos pienso que es el campo máximo de la bomba en DCS. ¿Ok? Así que vamos a hacer una suelta, vamos a ir haciéndolo, vamos a configurar el avión. Ya sabéis que, bueno, vamos a soltar una bomba nada más, no me voy a complicar, así que voy a soltar la bomba central. Voy a armarla, porque si no la armo no se sueltan las espoletas, que haría la bomba y no pasaría nada. Y aquí, como solo voy a soltar una bomba, me da igual que sea en Ripple o no. En este caso que hacemos un bombardeo en picado, no nos conviene el Ripple. Es preferible usar el Ripple, pero no penséis que por usar el Ripple vais a abarcar más campo. O sea, se abarca muy poquito, se gana muy poquito campo, ¿vale? Fijando también en las tablas reales, me he dado cuenta que a mayor velocidad y más planicie, más abarcan las bombetas. Cuanto más picado, más velocidad, pues más abarca también, pero si tiene menos velocidad, menos abarca. Pero al ser más picado, abarca menos, ¿vale? Con lo cual, por eso luego el siguiente bombardeo, el que habéis visto al inicio del vídeo, ese plano es el que más guay, más mola, ¿no? Que le veremos luego. Entonces, bueno, vamos a hacer este bombardeo. Voy a quitar la pausa activa. Y aquí, bueno, esto ya sabéis que tenemos que configurar la mira. Le vamos a dar un valor de 160, ¿vale? Para el bombardeo, vamos a hacer el bombardeo lateral este que os digo, con un dive de 30 grados, entrando a 8000 pies, estamos en 9200 ahora mismo, y sobre 450 nudos 500, ¿vale? Vamos a intentar mantener esas velocidades, con un dive de menos 30. Entonces, bueno, ya sabéis, ponemos el objetivo a la izquierda, tenemos todo el armamento listo, la velocidad la tenemos en parámetros, estamos casi a 8000 pies, está bastante bien. Entonces, bueno, ya más o menos podemos ir virando. Esto ya lo deberíais saber de otros tutoriales. Y aquí el consejo que os doy, que no os lo he dado en ningún tutorial creo, a la hora de poner la Piper en el objetivo, ahora mismo decís, bueno, y es que muchas veces me pasa que ya cuando estoy terminando de lavear, la Piper la tengo aquí, por ejemplo, y se me va. Bueno, pues ahora mismo yo voy a apuntar con el CIMA de Head-Up Display,
y quiero bombardear al avión que hay en el medio de la pista. Entonces, una vez que el head-up display esté encima de la pista, voy a alabear las alas y más o menos la Piper me va a caer por aquí, por el centro, donde yo quiero, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya empiezo a alabear y veis que, bueno, pues más o menos me queda. Entonces ahí ya voy buscando esos 500 nudos, pongo idle, piste menos 30, ¿vale? Recordad que el dive es aquí, menos 30, pues está muy fácil de ver aquí porque justamente tenemos el 3, ¿vale? Así que el primer número que veamos va a ser nuestro 30. ¿Ok? Así que lo tenemos bastante fácil. El objetivo está en medio. Y bueno, aunque estoy un poco para la izquierda, vamos a corregir, no usar nunca pedales. Y en este caso, que es un dive de menos 30, las bombas, cuando yo las suelte, como tardan 4 segundos en abrirse, a esta velocidad, con este dive, van a recorrer unos 2000 pies. ¿Vale? Es la tabla que os digo al final. Entonces, me interesa soltar las bombas para que se abran sobre 4000 pies por encima del objetivo para abarcar lo máximo que puedan. Con lo cual, 4000 pies más 2000 pies sobre 6000 pies. ¿Vale? No es exactamente, en vez de 6000 pies voy a usar 5000, porque ya digo, no es exactamente los 4000 cuanto máximo abarca. Ya ahí está el límite de DCS y abarca el tope. Pero yo creo que sobre 3000, 2500 por ahí, ese es su máximo apertura y ya se queda en esa máxima apertura. Entonces, bueno, vamos a darle. Enfoco un poquito para la derecha. 6000 parámetros. Vamos a bajar un poquito más. Y bueno, 4000 se va a abrir la bomba a 6000. Ok. Aquí vemos todas las bombetas. He apuntado al avión del medio. Ahora mismo no sé muy bien hacia dónde van, pero bueno, fijaros en cómo se van a ir abriendo. Se van abriendo. Y bueno, aunque llega un momento que se separan mucho, hacen un barrido que habéis visto que me pasa un poquito, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que es la grabación del bombardeo a baja cota que habéis visto al principio del vídeo. Y vamos a ver los parámetros que tenemos, ¿no? Esto es la grabación del ADMI, yo simplemente os voy a comentar, porque siempre que hablo me desconcentro y no lo doy. Bueno, como veis está en mine a 140 y los parámetros van a ser 1500 pies por encima del suelo y vamos a mantener una velocidad aproximada de 500 nudos, ¿vale? Entonces, la Piper, bueno, la veis que la tenemos ahí. Vamos a quitar el tracker, así no nos molesta. Y bueno, ahí vamos a ver que vamos a 500 nudos, estamos consiguiendo los 1000 pies casi y vamos a apuntar a objetivos que están casi al final de pista. Fijaros, bueno, aquí yo creo que sí voy a usar un poco el tracker, porque si no, vale, ahí veis, ahí estoy soltando las bombas y ahora fijaros, o sea, pondré varias cámaras, vale, he soltado unas cuantas bengalas, pues si acaso venían los malos, he atacado este objetivo de aquí y fijaos cómo ha hecho un barrido bastante amplio, vale, y si ha barrido pues casi un cuarto de pista. Hemos soltado 5 bombas con la separación máxima, ¿vale? O sea, no es muy buena idea. Con lo cual, nos quedamos con la idea de que hacer un bombardeo a nivel es bastante más útil para cubrir mucho más terreno. Pero realmente la separación esta que pone aquí de 0,14, que es el parámetro que he usado, 0,14, da igual que sean nose, en tail o en ambos, el armado, eso no importa. Pero en 0.14 es que salen muy pegaditas, ¿vale? O sea, este avión no está diseñado para soltar este tipo de bombas. La suelta, pues porque, yo qué sé. Lo ideal sería que tuviésemos configurado estos botones de aquí, en el teclado, y tener la mano puesta como vamos a tener un botón ya activo, solo nos hace falta 4 dedos. O bueno, con los 4 dedos, soltar una bomba, darle con un dedo, que sea, por ejemplo, se activa este, soltar bomba, darle, soltar bombas, darle, soltar bomba, darle, soltar bomba, darle, soltar bomba. Esa separación sería muchísimo mejor que la de 0,14 segundos, ¿vale? Se quedan muy apelotonadas y bueno, hemos cubierto todo ese área que habéis visto, casi un cuarto de pista, pero con esta bomba se podría cubrir un poquito más, ¿vale? Bueno, pues ahora la parte interesante, vamos a, por si queréis hacer vuestras tablas, vuestras cosas, uno, os voy a enseñar cómo evaluar cosas con el TagView y dos, bueno, pues ya sabéis unos cuantos parámetros. Entonces vamos a repasar primero. Lo tengo que apuntar para dejarlo crystal clear. El primer bombardeo que hemos hecho, lo habéis visto que entramos a 8000 pies, una velocidad de 450 a 500 nudos para llegar a 5000 pies y soltar la bomba con un dive de 30 grados con una retícula de 160 miliradianes, ¿ok? Eso es el primer bombardeo, que no hemos dado el objetivo, pero eso ya es practicarlo y apuntar. Luego el bombardeo a nivel, que ha salido bastante bien, ha sido a 1500 pies aproximadamente, 500 nudos,
evidentemente a nivel, aunque con un poco de descenso, sobre 500 pies minuto, 1000 pies a veces, ¿vale? Iba jugando un poquito ahí, así que un poquito de descenso. Y 140 de retícula, ¿vale? Y veis que barrido ha quedado guay. Parámetros que, por ejemplo, aquí, ¿cómo saco yo estos parámetros? Bueno, pues estaba haciendo unas pruebas a ver cuánta altura pierde la bomba, que es lo que nos interesa, ¿no? O sea, yo voy aquí, en este caso, en esta primera vez suelta, veis que suelto una bomba, estoy en Ángeles 8 y suelto la bomba con un pitch de menos 60, ¿vale? Que va a perder 3000 pies, tengo aquí apuntado. Los 8000 pies, 8300, pues 5000, de 5 a 8, también tenemos 5300, 3000 pies pierde, ¿vale? Cuando bombardeamos con 60 grados de pitch, pierde unos 3000 pies volando a 500 nudos. Si volásemos más rápido, la bomba iría más rápido, perdería más. Más lento, pues perdería menos. Con lo cual, con 20 grados, que creo que este es el de 20, pues el de 20 grados nos va a perder 1500 pies volando a velocidades de 550 nudos, como pone aquí, ¿vale? O sea, velocidades bastante amplias. Luego la segunda vez, cuando ya explota la bomba, que es el segundo evento que nos sale aquí en el TapView, pues podemos verla a distintas alturas. Aquí, que suelto una bomba también a 20 de dive, a 2300 pies, 440 nudos, que tengo aquí también, y van a ser 1200 pies, lo vamos a perder. Entonces lo vamos a ver con el siguiente evento, 2300 pies, 900 pies, pues sí, 1200 pies. Y luego el dive que tengo aquí, el que hemos hecho, el de 30, que lo tengo aquí aparte, porque no lo grabé en estas pruebas, pues el que estaba usando para grabar el vídeo. Bueno, pues suelto la bomba a un dive de casi 30, y en este caso os hago a 27, velocidad de 533 nudos, un poquito por encima de 500 nudos, y me sale a 1900 pies, ¿vale? Con este dive. Entonces lo vemos. Tal. Entonces, como veis, pues cuanto más rápido vaya el avión, simplemente es jugar un poquito con eso para buscar las tablas, pero yo me quedaría simplemente con esos dos parámetros. Si queremos bombardear, si bombardeamos en picado, por así decirlo, soltar una única bomba o dos si acaso, y luego un bombardeo a nivel volando a baja cota, si soltaría todas las bombas, una pasada, y nos vamos y barremos, y lo que nos hemos llevado nos lo hemos llevado. Vale, así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial. La verdad que me lo he pasado bastante divertido haciéndolo. He estado investigando mucho tiempo, ahí me he tirado, se puede decir que todo el día, bueno, todo el día no, toda la tarde, volando y haciendo pruebas, soltando bombas, a ver qué pasaba a los 4 segundos esos, por qué ocurría ahí. Y bueno, pues espero que os haya gustado, darle un like, suscribiros, y espero veros en el siguiente vídeo. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.